Hola a todos, dando un giro de tuerca total a diferencia de la primera recomendación que hicimos, que se basaba en experimentos, en estudios científicos y en ciencia en sí, esta segunda recomendación se nutre de la filosofía educativa, del análisis de diferentes pensadores sobre el hecho del aprendizaje, sobre la experiencia del mismo autor, Fernando Savater. En El valor de educar, Fernando Savater nos adentra en la real valía de la educación. Con el avance de la historia y el actual crecimiento enorme de las ciudades, esto nos llevó a diferentes problemas que vivimos hoy en día que parece que no tienen solución a corto plazo. La corrupción, la xenofobia, el racismo, el abuso de drogas, sumado esto a la incertidumbre que vivimos ahora, todos voltean los ojos a ver si desde la escuela se pueden solucionar o se pueden prever este tipo de problemas. Pero, ¿se puede hacer? ¿Es válido esto? Para comenzar, es necesario saber que el acto educativo es un acto optimista, que basa su esperanza en un futuro mejor. El gremio mismo de los docentes, con todos sus reclamos y sus falencias que puede tener, es un gremio de optimistas, que transmiten un saber o un conocimiento que consideran válido y necesario para el estudiante. Ahora, la educación, que siempre ha estado en crisis, probablemente está viviendo una de sus crisis más hondas actualmente, porque la verdad está en crisis. Podemos decir entonces que sin verdad no hay educación. Una verdad, aunque sea a medias, con errores y en evolución, como la misma condición humana, no puede ser negada desde la pedagogía, o este acto carecería de total fundamento. Según Sabater, aunque parezca obvio, lo primero que es importante es que el docente conozca la materia o el saber que quiere transmitir. Pero no solamente este saber, sino con toda la simbología y todas las relaciones que tiene dentro. Pongamos un ejemplo. En las escuelas siempre se quiere enseñar el amor y la identidad por la patria, pero tiene que ser con los valores que unen a esta población dentro de un límite que nosotros mismos hemos establecido. Si ahondamos un poco en este tema de la malla curricular y los saberes por transmitir, encontraremos que existe un extraño divorcio entre ciencia y letras. Uno en la escuela al final se acomoda donde se siente más cómodo, pero se siente inseguro en el otro bando. Pero estos problemas que hemos descrito al principio tienen que ser resueltos en su integridad por las humanidades. La gran pregunta es, ¿qué está fuera de las humanidades? Pues la teología o otro tipo de saber, donde no siempre 1 más 1 es 2. Aquí llegamos a un punto de debate muy importante, pues el tema de la religión y la ética dentro de las escuelas no tiene un consenso real en todo el mundo, pero sí se puede llegar a algunos puntos importantes. Según Piaget, un tema como la ética no puede enseñarse en los cuadernos, sino con el ejemplo. Además, se pueden llegar a ciertos consensos, según Sabater, que se deben enseñar siempre a los estudiantes. Por ejemplo, el coraje para seguir adelante, la generosidad para respetar siempre a nuestros semejantes y la prudencia para saber que no podemos cambiarlo todo. Todo lo abordado hasta ahora ha sido desde el enseñar, pero si nos ponemos desde la otra orilla, en el aprender, encontramos algunos puntos que Sabater nos señala muy interesantes. Para comenzar, la notoria carencia de nuestra especie al llegar al mundo, distinta en otras especies, donde nos damos cuenta que necesitamos mucho afecto y mucho acompañamiento y apoyo para poder sobrevivir y aprender. Esto marcaría nuestra ruta a lo largo de toda nuestra educación, pues la educación es un acto social, donde una persona con más experiencia imparte un conocimiento desconocido por nosotros. Acá podemos debatir un poco esa idea rusoniana del niño genio que llega al mundo y hay que dejarle que él siga creciendo sin ningún tipo de autoridad. Lamentablemente, actualmente vivimos muchos casos de falta de autoridad en algunos países, donde llegar a entregar un servicio educativo es tan difícil que es merecedor de una película. Acá encontramos 3 puntos fundamentales que golpean a la educación en el mismo centro. El primero es el constante cambio que ha vivido el siglo pasado y las familias. Estos cambios, que sobre todo han llegado a un abandono muchas veces de los padres para la educación de los chicos, obliga a que el Estado sea paternalista y sea él quien acabe educando a los chicos según lo que al Estado le parezca bien. El segundo punto es el desprestigio que tiene la madurez. Actualmente no se ve bien el llegar a ser maduro, el llegar a tener experiencia y el llegar a impartir esta experiencia.
Y el tercer punto fundamental es el tema de las pantallas. Todos los chicos están rodeados de pantallas que no los educan, sino que los impresionan y acaban formando muchas veces sus opiniones. Ya llegando a unas últimas reflexiones que hace Sabater, llegamos al tema de la libertad y la autoridad. La libertad es un bien alcanzable por medio de la educación, pero es importante que, aunque suene fuerte, un distintivo de la educación es reprimir las actividades que socialmente no son aceptadas en los chicos o en la época que le ha tocado vivir. O, en otras palabras, enflaquecer las conductas que no son aceptadas por los demás. Sé que esto antes se podía lograr por medios de castigos físicos que eran aceptados, pero ahora, como todo ha cambiado, parece algo más como lo que Foucault nos decía del vigilar y castigar. Se vigila constantemente a los chicos para que ellos logren y se hegemonice un tipo de comportamiento que sea aceptado socialmente. Por último, se plantea la idea de la conservación del orden social. Para Sabater, la educación, por definición, es conservadora. Es conservadora porque mantiene los valores hegemónicos que en el momento que se imparte la educación son los que se están viviendo. Sé que también se imparte en las escuelas el debate, lo que hace que uno se enfrente muchas veces a estos valores y estos conceptos, y eso está bien porque genera nuevos conocimientos y nuevos avances como sociedad. Ahora, esto es muy importante, se plantea la necesidad de enseñar en base a las raíces humanas, en base a lo que nos une y no a lo que nos divide. Sé que existen muchos problemas sociales, como planteamos al principio, pero con una buena comunicación y con una vida democrática se pueden enfrentar estas situaciones, pero teniendo en cuenta algo muy importante que sigue ocurriendo, y es que no educar de una manera distinta a las élites, no educar mejor a los citadinos frente a los que viven en el campo, no educar mejor a los que tienen más recursos frente a los que carecen de ellos, o inclusive no educando mejor, como ocurrió en algún momento, a los hombres que a las mujeres, situaciones que nos gustaría decir que ya no ocurren para nada, pero que siguen todavía entre nosotros. Hay una larga lista interesante de reflexiones pedagógicas que está al final del libro, de pensadores como Kant, pasando por Piaget, Dewey, Foucault, diferentes documentos que nos habla sobre cómo Sabater llegó a estas reflexiones que yo les comparto. En mi opinión personal, es un libro muy necesario que me parece que abre más puertas de las que cierra, pero que nos invita a poder reflexionar y a poder sacar a la educación de esta crisis en la que actualmente está pasando, que esperemos que lleguemos a algunos consensos para realmente darle importancia.